Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Disfagia. Las enfermedades del aparato digestivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Etiopatogenia y cuadro clínico. Diagnóstico diferencial y etiológico. Investigaciones generales. Imagenología y endoscopia. Complicaciones, evolución y pronóstico. Tratamiento médico y quirúrgico. Aspectos psicológicos. Estenosis pépticas. Las estenosis esofágicas son complicaciones reconocidas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en especial en pacientes de edad avanzada con síntomas de reflujo de larga duración, si bien los estudios basados en la población indican que la incidencia de las estenosis de nuevo desarrollo o recurrentes está disminuyendo. Se cree que las estenosis pépticas son consecuencia de una inflamación grave, que da lugar a fibrosis, formación de cicatrices, acortamiento esofágico y pérdida de la distensibilidad de la luz. Tabla 138, 1. Farmacoterapia de los trastornos esofágicos. Fármaco y dosis. Antiácidos. Líquidos, para tamponar el ácido y aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, antiácidos de magnesio-aluminio, capacidad de neutralización ácida, 25 miliequivalentes cada 5 mililitros. 15 mililitros 4 veces al día, 1 horas después de las comidas y al acostarse, o según sea necesario. Alginato sódico, bicarbonato sódico y carbonato cálcico. Para reducir el reflujo mediante una barrera mecánica y tamponar el ácido. Hidróxido de aluminio, bicarbonato de sodio, trisilicato de magnesio, ácido algínico 2 a 4 comprimidos 4 veces al día y al acostarse o cuando sea necesario. Antagonistas de los receptores de histamina 2, para reducir la secreción de ácido. Cimetidina 400 mg 2 veces al día o 200 mg 4 veces al día. Ranitidina 150 mg 2 a 4 veces al día o 10 ml 4 veces al día. Dosis de mantenimiento, 150 mg 2 veces al día, 10 ml 2 veces al día. Famotidina 20 a 40 mg 2 veces al día o 2,5 a 5 ml 2 veces al día. Nizatidina 150 mg 2 veces al día. Inhibidores de la bomba de protones, para reducir la secreción de ácido y el volumen gástrico. Omeprazol 20 mg por día. Dosis de mantenimiento, 20 mg por día. Lansoprazol 15 a 30 mg por día. Dosis de mantenimiento, 15 mg por día. Pantoprazol 40 mg por día. Dosis de mantenimiento, 40 mg por día. Rabeprazol 20 mg por día. Dosis de mantenimiento, 10 a 20 mg por día. Esomeprazol 20 a 40 mg por día. Dosis de mantenimiento, 20 mg por día. Dexlansoprazol 30 a 60 mg por día. Dosis de mantenimiento, 30 mg por día. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas característicos son disfagia para sólidos, con o sin antecedentes de síntomas de pirosis o regurgitación de ácido. Las estenosis pueden diagnosticarse mediante tránsito varitado o endoscopia alta, si bien las esofagografías con bario presentan una mayor sensibilidad en la detección de lesiones sutiles, en especial si se realizan con un medio de provocación sólido, como una píldora impregnada de bario. Sin embargo, las estenosis pépticas deben ser diferenciadas de otras muchas causas de estrechamiento luminal, como pastillas, intubación con sonda nasogástrica previa, neoplasia, infección, radiación, anastomosis quirúrgica, algunas enfermedades sistémicas, sustancias cáusticas y compresión extrínseca. Como consecuencia de ello, la biopsia endoscópica y la citología son fundamentales en la diferenciación de las causas benignas y malignas de estenosis. Tratamiento. La dilatación endoscópica, que continúa siendo la base del tratamiento, ha de realizarse de manera gradual hasta conseguir un diámetro luminal que sea lo suficientemente amplio para aliviar los síntomas, en general de 13 milímetros o superior. Una vez efectuada la dilatación, se debe administrar tratamiento crónico con inhibidores de la bomba de protones. Para estenosis pépticas recalcitrantes, la inyección de triamcinolona en la estenosis ofrece mejores resultados que la inyección de placebo en pacientes tratados mediante dilatación con balón y posterior administración de inhibidores de la bomba de protones. Pronóstico. La dilatación endoscópica suele aliviar los síntomas, aunque en una minoría significativa de pacientes es necesario realizarla de forma repetida.
Figura 138, 5. Algoritmo de tratamiento propuesto para pacientes con esófago de Barrett. Esófago de Barrett. El esófago de Barrett, trastorno adquirido que es consecuencia de una lesión grave de la mucosa esofágica, consiste en un cambio metaplásico en el revestimiento del esófago distal, donde el epitelio escamoso es reemplazado por epitelio cilíndrico. La alteración tendría escasa importancia de no ser por su reconocida asociación con el adenocarcinoma de esófago. No obstante, el riesgo de cáncer en pacientes con esófago de Barrett es bajo. Epidemiología. Se estima que el esófago de Barrett está presente en el 5 al 15% de los pacientes que se someten a endoscopia para evaluar los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los estudios de población sugieren que la prevalencia del esófago de Barrett es del 1,3 al 1,6%, si bien el 45% de los pacientes afectados no presentan síntomas de reflujo. Se trata de una enfermedad que afecta predominantemente a hombres de raza blanca de mediana edad, si bien el 25% de los casos se dan en mujeres o en personas de menos de 50 años. La prevalencia del esófago de Barrett aumenta hasta alcanzar una meseta entre la séptima y la novena décadas de vida. Entre los factores de riesgo se cuentan los episodios frecuentes y prolongados de reflujo, el tabaquismo, el sexo masculino, la edad avanzada y la obesidad masculina de patrón central. Biopatología. El esófago de Barrett se produce como consecuencia de una lesión grave de la mucosa esofágica. De manera característica, el esófago se expone a una mayor cantidad de ácido, de acuerdo con la monitorización del pH durante 24 horas, y de bilis. Y estos pacientes casi siempre tienen hernia de hiato, típicamente más larga y asociada a mayores defectos que los observados en pacientes con esófago de Barrett sin hernia. No obstante, no está clara la razón por la que algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico desarrollan esófago de Barrett y otros no, ni tampoco cuál es la célula de origen de la metaplasia cilíndrica. Los posibles motivos son la desdiferenciación de epitelio escamoso en epitelio cilíndrico o la estimulación de células madre, de la capa basal del epitelio esofágico, de glándulas submucosas esofágicas, células madre embrionarias residuales o de médula ósea. El factor de transcripción CDX2, que puede inducirse por el ácido y las sales biliares, parece desempeñar una misión en la aparición del epitelio cilíndrico en la porción distal del esófago y la unión gastroesofágica. Un pequeño grupo de pacientes muestra una predisposición hereditaria hacia el esófago de Barrett, aunque se desconoce la genética de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. El desarrollo de síntomas de reflujo a edad temprana, el incremento de la duración de los síntomas de reflujo, la mayor gravedad de los síntomas de reflujo nocturno y los antecedentes de complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como esofagitis, ulceración, estenosis y hemorragia, aumentan la probabilidad de padecer esófago de Barrett. Sin embargo, los pacientes que lo padecen son difíciles de distinguir clínicamente de los que presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico no complicada por esófago con revestimiento cilíndrico. Paradójicamente, los pacientes con esófago de Barrett pueden experimentar deterioro de la sensibilidad a la perfusión de ácido esofágico en comparación con los afectados por enfermedad por reflujo gastroesofágico no complicada. Diagnóstico. Endoscópicamente, el esófago de Barrett se caracteriza por el desplazamiento de la unión escamocilíndrica, que pasa a ser proximal a la unión gastroesofágica, definida como borde proximal de los pliegues gástricos. El diagnóstico se establece cuando una biopsia determina que la unión escamocilíndrica está desplazada en sentido proximal a la unión gastroesofágica y si se detecta metaplasia intestinal, caracterizada en parte por la presencia de células caliciformes que contienen mucina. La unión precisa entre el estómago y el esófago puede resultar difícil de determinar en la endoscopia, por presencia de hernia de hiato o inflamación o por la naturaleza dinámica de la propia unión gastroesofágica. Si la unión escamocilíndrica está por encima del nivel de la unión gastroesofágica según se define por el borde proximal de los pliegues gástricos, es necesario obtener muestras de biopsia para confirmar la presencia de metaplasia cilíndrica. La metaplasia intestinal o de epitelio cilíndrico puede observarse en el cardias de personas sanas y también en las afectadas por enfermedad por reflujo crónica, y la prevalencia de la misma en una unión gastroesofágica de aspecto normal varía entre el 5 y el 36%. Se han referido displasia y riesgo aumentado de carcinoma en pacientes con metaplasia intestinal de la unión gastroesofágica o del cardias, aunque la magnitud de dicho riesgo parece ser menor que la registrada en el esófago de Barrett.
Tratamiento. Los pacientes diagnosticados de esófago de Barrett requieren endoscopias de control a intervalos regulares. Es habitual que estos pacientes estén preocupados por el riesgo de cáncer, que suelen sobreestimar. Además, deben hacer frente a elevadas primas para contratar seguros de vida y pueden recibir información contradictoria sobre el mejor modo de tratar el trastorno que padecen. Los inhibidores de la bomba de protones, que son la base del tratamiento médico del esófago de Barrett, alivian notablemente los síntomas y curan la esofagitis. No obstante, estos fármacos no producen más que una ligera regresión de la histología de Barrett, posiblemente porque el alivio de los síntomas de reflujo no es necesariamente equivalente a la normalización de la exposición al ácido esofágico. De hecho, la exposición a ácido anómala persiste en aproximadamente el 25% de los casos de esófago de Barrett, aunque tomen inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día. La importancia del control completo de la exposición a ácido en pacientes con esófago de Barrett no se conoce, si bien los datos indican que un tratamiento eficaz protege frente a la aparición del cáncer. La cirugía antirreflujo alivia los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico y las indicaciones quirúrgicas son las mismas que las de los enfermos de enfermedad por reflujo gastroesofágico sin esófago de Barrett. Sin embargo, la cirugía no debe contemplarse como el medio mejor de prevención del cáncer. Directrices prácticas. Las actuales directrices prácticas, basadas en datos observacionales, recomiendan la vigilancia endoscópica de los pacientes con esófago de Barrett documentado, con la finalidad de detectar la displasia y el cáncer en un estadio precoz y potencialmente curable. Antes de incorporarse a un programa de vigilancia, los pacientes han de ser asesorados sobre los posibles riesgos y beneficios, entre los que se cuentan las limitaciones de la endoscopia de vigilancia y la importancia de cumplir con los intervalos de control adecuados. Otras consideraciones son la edad, la probabilidad de supervivencia a 5 años y la capacidad de tolerar las intervenciones endoscópicas y quirúrgicas para el tratamiento precoz del adenocarcinoma esofágico. Tratamiento antisecretor. Una vez que se ha controlado la inflamación inducida por la enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante tratamiento antisecretor, deben obtenerse biopsias sistemáticas de 4 cuadrantes a intervalos de 2 centímetros a lo largo de toda la longitud del segmento de Barrett. Las zonas de la mucosa con anomalías histológicas, en especial en un contexto de displasia de grado alto, deben ser resecadas endoscópicamente. Los intervalos de vigilancia, que dependen de la presencia y el grado de displasia, se basan en un conocimiento limitado de la biología del adenocarcinoma esofágico. Los pacientes sin displasia precisan vigilancia cada 3 a 5 años después de un estudio inicial negativo. Si se detecta una displasia de bajo grado, el diagnóstico deberá confirmarlo, en primer lugar, un anatomopatólogo experto en este campo, dada la enorme variabilidad en la interpretación de estas biopsias por unos observadores y otros. Una vez confirmada, se aconseja tratamiento intensivo con inhibidores de la bomba de protones para reducir la inflamación y la regeneración, que podría dificultar la interpretación anatomopatológica. Luego, se planifica una nueva endoscopia a los 6 meses del diagnóstico inicial. Si se confirma la displasia de bajo grado, las opciones pasan por una vigilancia cada 6 a 12 meses, o la ablación con radiofrecuencia, si bien esta última reduce significativamente el riesgo de evolución hacia una displasia de alto grado o adenocarcinoma durante los 3 años siguientes. Displasia de alto grado. Si se encuentra una displasia de alto grado, el diagnóstico deberá confirmarlo un anatomopatólogo gastrointestinal experto independiente. Si se confirma la displasia de alto grado, en lugar de la cirugía o de la vigilancia continuada, hoy se recomienda la terapia de ablación endoscópica con ablación por radiofrecuencia, la resección endoscópica de la mucosa o una combinación de ambas. Ante una displasia de alto grado con anomalías visibles, se aconseja la resección endoscópica de la mucosa para el diagnóstico y la estadificación óptimos. La cirugía, esofagectomía, se reserva solo para los pacientes que no responden a la ablación endoscópica. Pronóstico. El riesgo de que un paciente con esófago de Barrett desarrolle un adenocarcinoma de esófago se estima, en la actualidad, en un 0,1 a un 0,3% al año. Por eso, la mayoría de estos casos jamás llega a sufrir un adenocarcinoma de esófago, sino que fallece por otras causas. Los datos observacionales indican que el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos y las estatinas se asocian a un riesgo reducido de progresión neoplásica, pero no hay ningún dato de estudios clínicos que respalde su uso sistemático. Esofagitis.
Esofagitis eosinofílica. Esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica probablemente es causada por una respuesta inmunitaria o antigénica aberrante a alimentos y aeroalérgenos que inducen inflamación crónica de la mucosa esofágica. La enfermedad es más frecuente en niños y adolescentes, aunque los adultos también resultan afectados. En ocasiones los pacientes tienen antecedentes personales y familiares de otros trastornos alérgicos. La existencia de perfiles genéticos anómalos en casi el 50% de los niños afectados por este trastorno sugiere una posible predisposición genética. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los niños se presentan con síntomas de dispepsia, mientras que los adultos exhiben una presentación con disfagia para alimentos sólidos, impactación de alimento o dolor torácico. El síndrome de Borjaf también puede ocurrir en esta enfermedad. El diagnóstico se establece por los signos clásicos en la endoscopia, como los surcos lineales, los exudados blancos y la presencia de varios anillos, junto con biopsias que demuestren un infiltrado eosinofílico en ausencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tratamiento y pronóstico. Las modalidades de tratamiento de la esofagitis eosinofílica alérgica consisten en las dietas de eliminación, 2 meses de corticoides tópicos, como fluticasona deglutida, 440 a 880 mg 2 veces al día, o suspensión de budesonida, por ejemplo, 1 mg 2 veces al día durante 15 días, seguido de 0,25 mg 2 veces al día, u ocasionalmente, en un ciclo de 1 mes con corticoides sistémicos, por ejemplo, prednisona, comenzando con 40 mg y reduciéndola de forma gradual a continuación. Los pacientes también pueden someterse a una evaluación formal de alergias para identificar posibles alérgenos alimentarios y evitar su consumo. Otra opción consiste en proceder a instaurar una dieta con eliminación empírica de 6 alimentos, a saber, proteína de leche de vaca, soya, trigo, huevo, cacahuetes y otros frutos secos y marisco. Se puede administrar una dieta elemental si la enfermedad es grave, sobre todo en la infancia. Casi todos los pacientes evolucionan bien después del tratamiento, pero se sigue desconociendo la modalidad óptima de tratamiento crónico. Figura 138, 6. Aspecto endoscópico ondulado, anillado, del esófago en la esofagitis eosinofílica. Tabla 138, 2. Directrices para el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica. Síntomas clínicos de disfunción esofágica, al menos 15 eosinófilos por campo de gran aumento, ausencia de respuesta en dosis elevadas de inhibidores de la bomba de protones o monitorización de pH normal del esófago distal. Esofagitis inducida por pastillas. Las pastillas pueden causar lesiones esofágicas al producir una solución ácida cáustica, por ejemplo, ácido ascórbico y sulfato ferroso, o una solución alcalina cáustica, por ejemplo, alendronato, pilas de botón ingeridas accidentalmente, al poner una solución hiperosmolar en contacto con la mucosa esofágica, por ejemplo, cloruro potásico, o al inducir toxicidad farmacológica directa sobre la mucosa esofágica, por ejemplo, tetraciclina. Dado que el contacto prolongado es una parte esencial del desarrollo de lesión, entre los factores que predisponen a la esofagitis inducida por pastillas se cuentan barreras anatómicas tales como las estenosis, un callado aórtico prominente que comprima el esófago o una ingestión inadecuada de la pastilla por falta de ingestión de líquido o por postura inapropiada, por ejemplo, por tumbarse inmediatamente después de tomarla. Los fármacos que producen este trastorno con mayor frecuencia son las tetraciclinas y sus derivados, aunque también están implicados otros como los antiinflamatorios no esteroideos, los bisfosfonatos, el sulfato ferroso, la quinidina y el cloruro potásico. Úlcera definida o una esofagitis difusa. Los pacientes suelen referir odinofagia grave de inicio agudo. Los hallazgos radiográficos o endoscópicos pueden ser una úlcera definida o una esofagitis difusa. En general el tratamiento es de soporte, con suspensión de la medicación hasta que la lesión remita. Aunque habitualmente se recomienda tratamiento de supresión ácida, no existen pruebas concluyentes de su efecto beneficioso. Los pacientes han de recibir instrucciones detalladas para que eviten tumbarse inmediatamente después de tomar los medicamentos y para que los tomen con una cantidad idónea de líquido, a fin de evitar este tipo de lesión. En ocasiones poco frecuentes, la lesión inducida por pastillas produce estenosis e incluso fístulas. Lesión cáustica.
Las lesiones esofágicas cáusticas, de efectos potencialmente devastadores, pueden ser producidas por soluciones alcalinas, como la de hidróxido sódico, o por soluciones fuertemente ácidas, como la de ácido sulfúrico. Los productos más comunes que contienen este tipo de sustancias son los limpiadores, domésticos o industriales, aunque las sustancias corrosivas también están presentes en suavizantes de pelo, limpiadores de hornos e inodoros y pilas de botón. Los pacientes han de ser sometidos a endoscopia de urgencia para determinar el grado de la lesión, lo que ayuda a establecer el pronóstico a largo plazo. No existen evidencias concluyentes que apoyen el uso de esteroides o antibióticos. Numerosos pacientes en los que se producen este tipo de lesiones padecen enfermedad a lo largo del resto de su vida, con estenosis crónicas. Trastornos motores esofágicos. Enfermedades del esófago. Disfunción orofaríngea. Los músculos cricofaríngeo o constrictor faríngeo inferior están formados por músculo estriado e inervados por neuronas motoras superiores, el tronco del encéfalo y la corteza cerebral. Los trastornos primarios tanto miopáticos como neuropáticos pueden dar lugar a disfunción. La causa neurológica de disfagia orofaríngea es el accidente cerebrovascular. Otros trastornos neuropáticos que también afectan a la función son la miastenia grave, los tumores del tronco del encéfalo, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, el síndrome pospolio, el síndrome de Guillain-Barré y el botulismo. Los trastornos miogénicos que causan disfunción comprenden síndromes paraneoplásicos mediados por anticuerpos, enfermedad tiroidea, miopatías primarias, como la dermatomiositis y la miositis con cuerpos de inclusión, y fármacos que producen miopatías, como las estatinas y la amiodarona. Los pacientes con anomalías orofaríngeas experimentan disfagia, a menudo acompañada de tos, ronquera y neumonía por aspiración. El tratamiento se centra en la causa miopática o neurológica subyacente y terapia para la deglución, si bien el pronóstico a menudo es malo, debido a las limitadas opciones terapéuticas. Acalasia. La acalasia, que es el prototipo de enfermedad de la motilidad esofágica, se caracteriza por la relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior acompañada de la pérdida del peristaltismo esofágico. Epidemiología y biopatología. La acalasia se puede registrar en pacientes de prácticamente cualquier edad, de lactantes a nonagenarios, aunque en general es más habitual que se presente entre los 30 y los 60 años. La prevalencia en Estados Unidos es de 10 por 100.000, y es igual la distribución por razas y sexos. La fisiología de la acalasia revela muy probablemente una plexopatía mientérica de mediación autoinmunitaria en el esfínter esofágico inferior y una neuropatía generalizada en el cuerpo esofágico. El episodio desencadenante no se conoce con precisión, aunque se piensa en una posible causa viral. La lesión del esfínter esofágico inferior da lugar a un déficit selectivo relativo del óxido nítrico. Ante esta pérdida del principal neurotransmisor inhibidor funcional, el esfínter pierde su capacidad de relajación. El proceso neuroquímico que conduce al peristaltismo no se conoce con precisión. Tabla 138, 3. Medicamentos habitualmente asociados a esofagitis o lesión esofágica. Antibióticos. Tetraciclina, doxiciclina, clindamicina, penicilina, rifampicina. Antiinflamatorios no esteroideos. Ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno. Antivirales. Zalcitabina, ácido budina, nelfinavir. Bisfosfonatos. Alendronato, etidronato, pamidronato. Quimioterápicos. Actinomicina, bleomicina, citarabina, daunorubicina 5, fluorouracilo, metotrexato, vincristina. Otros fármacos. Quinidina, cloruro potásico, sulfato ferroso, ácido ascórbico, complejos multivitamínicos y teofilina. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas característicos de la acalasia son disfagia con sólidos y líquidos, regurgitación y dolor torácico. Algunos pacientes presentan síntomas más sutiles, como pirosis, probablemente causada por éstasis esofágica del contenido alimentario ácido, pérdida de peso y neumonía por aspiración. En tal contexto, el diagnóstico suele retrasarse. El diagnóstico de acalasia se basa en la manometría esofágica y el tránsito varitado. La apariencia radiográfica clásica es la dilatación esofágica, con éstasis de material de contraste y aspecto de pico del oro del esfínter esofágico inferior. La manometría identifica presiones residuales elevadas en el esfínter esofágico inferior y contracciones simultáneas o ausencia completa de contracciones peristálticas.
Se está estudiando si los sistemas de clasificación basados en los hallazgos manométricos predicen la respuesta. Se recomienda la realización de endoscopia para descartar causas secundarias de acalasia, como cáncer en la unión gastroesofágica. En ocasiones los pacientes se presentan con esófago masivamente dilatado y con una significativa retención de alimento. Radiográficamente, estos pacientes desarrollan un esófago sigmoideo, similar en la placa a la imagen del colon sigmoide. La acalasia puede ser una presentación paraneoplásica de ciertas neoplasias malignas, y, en particular, del carcinoma pulmonar de células pequeñas. En estos pacientes, el tumor produce anticuerpos antineuronales que median la plexopatía del esfínter esofágico inferior y que dan lugar a un síndrome idéntico a la acalasia primaria. Algunos tumores, como el cáncer gástrico proximal, pueden metastatizar o extenderse directamente al esfínter esofágico inferior, produciendo un cuadro similar al de la acalasia, posiblemente debido a compresión extrínseca o infiltración tumoral. Tratamiento. Las opciones terapéuticas para reducir la obstrucción funcional al nivel del esfínter esofágico inferior incluyen inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, dilatación neumática y miotomía quirúrgica. La inyección de toxina botulínica durante la endoscopia reduce los síntomas y mejora el vaciamiento en hasta el 90% de los pacientes. Dado que es característico que los síntomas recidiven pasados entre 6 y 24 meses, este tratamiento es más adecuado para pacientes que no son candidatos a otros abordajes más definitivos o para confirmar el diagnóstico de acalasia cuando los criterios clínicos, radiográficos o manométricos no son concluyentes. Figura 138, 7. Esofagografía de un paciente con acalasia idiopática. Obsérvese el esófago dilatado con nivel hidroaéreo y ausamiento gradual que da lugar a una deformidad, en pico del oro, en el área del esfínter esofágico inferior. Miotomía de Heller. En la dilatación neumática, un balón neumático de 30 a 40 milímetros se inserta radioscópicamente en la luz del esfínter esofágico inferior. A continuación el balón se infla para desgarrar las fibras musculares de dicho esfínter. En general, una dilatación neumática consigue una remisión de los síntomas de 5 años de duración en el 70% de los pacientes, mientras que 3 dilataciones resultan satisfactorias en el 90% de los pacientes. El inconveniente de esta intervención es el riesgo de perforación, que se produce en el 2% de los pacientes, incluso si es realizada por personal experimentado. Un tercer abordaje es la miotomía de Heller, que actualmente se suele realizar por laparoscopia. Esta miotomía larga comienza al menos 2 centímetros por debajo del esfínter esofágico inferior y se extiende hasta unos 6 centímetros por encima del esfínter. Se procede a realizar una fundoplicatura laxa para prevenir el reflujo gastroesofágico. La tasa de éxito a 5 años se sitúa en torno al 90%. Los estudios controlados y aleatorizados indican que la dilatación neumática o la miotomía de Heller ofrecen resultados clínicos comparables a lo largo de 2 años. Miotomía endoscópica POEM. La nueva técnica endoscópica conocida como miotomía endoscópica por vía oral, denominada POEM, es una alternativa a la miotomía laparoscópica. Los resultados preliminares son alentadores, pero esta técnica aún no se ha incorporado a la práctica clínica. En pacientes con dilatación masiva, la disfunción esofágica puede justificar una esofagectomía total, ante el riesgo de presentación de síntomas de potencial riesgo vital como pérdida de peso continuada, neumonía por aspiración continuada o compresión traqueal. En pacientes con un síndrome paraneoplásico subyacente, el tratamiento del tumor puede contribuir a mejorar el cuadro. En estos casos se ha empleado toxina botulínica, con resultados positivos en casos aislados. Pronóstico. Ninguno de los abordajes es curativo y todos los disponibles son paliativos. Los síntomas recurrentes pueden relacionarse con miotomía incompleta, hernia o fallo de la fundoplicatura, estenosis esofágicas, esófago de Barreto con la simple evolución natural de la enfermedad. Los pacientes con acalasia también presentan predisposición a padecer carcinoma epidermoide de esófago, aunque la evidencia actual no respalda el cribado del cáncer. Espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso se registra en menos del 5% de los pacientes sometidos a manometría para tratamiento de síntomas de dolor torácico, disfagia o ambos.
La fisiopatología del espasmo esofágico difuso no se conoce con precisión, aunque se sabe que una carencia de óxido nítrico en el cuerpo esofágico puede dar lugar a pérdida del control del peristaltismo esofágico, a presiones elevadas y a contracciones de velocidad rápida. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. De forma característica, los pacientes presentan síntomas de dolor torácico intermitente, disfagia o ambos. En la ecografía endoscópica, es posible que los pacientes muestren engrosamiento de las capas musculares circular y longitudinal. Desde el punto de vista manométrico, el espasmo esofágico difuso se define como contracciones rápidas y prematuras en al menos el 20% del total de degluciones, acompañadas de un peristaltismo normal. Radiográficamente, este espasmo se caracteriza por la presencia de un esófago en sacacorchos con múltiples contracciones simultáneas que obstruyen la luz. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento de los pacientes afectados por esta enfermedad supone un desafío, ya que en los ensayos clínicos realizados no se ha constatado la existencia de ningún tratamiento eficaz. Se puede probar un tratamiento empírico con fármacos que relajen el músculo liso o aumenten el contenido de óxido nítrico, como la iosciamina, 0,125 mg por vía sublingual, los antagonistas de los canales del calcio, nifedipino, 10 mg por vía sublingual, la nitroglicerina, 0,3 mg por vía sublingual, y el sildenafilo, 50 mg por vía oral. La inyección de toxina botulínica en el cuerpo esofágico ha arrojado resultados contradictorios. Los antidepresivos, en especial los tricíclicos en dosis bajas, por ejemplo, imipramina, 10 a 50 mg antes de acostarse, han obtenido algunos resultados satisfactorios. Para pacientes con disfagia, las opciones en lo que respecta al esfínter incluyen inyección de toxina botulínica y dilatación neumática, mientras que la cirugía no está indicada, a no ser que haya evidencia de acalasia. En general, estos trastornos son complejos de tratar, pero no suponen un riesgo vital para el paciente. Otros trastornos de la motilidad. El esófago en martillo neumático y el peristaltismo hipertensivo son diagnósticos manométricos recién descritos que corresponden al antiguo esófago en cascanueces. Ambos se caracterizan por contracciones peristálticas de gran amplitud y poseen un significado clínico incierto. A menudo merece la pena el tratamiento antisecretor con inhibidores de la bomba de protones. El esfínter esofágico inferior hipertensivo posee un significado desconocido y su relajación aislada e incompleta podría representar una variante de acalasia, que debería tratarse como tal si el enfermo presenta disfagia. Todo paciente con datos manométricos de contracciones de baja amplitud, ausencia de contracciones o contracciones con pausas importantes muestra un peristaltismo débil, como es habitual en los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico grave. Anomalías estructurales. Enfermedades del esófago. Barras del cricofaríngeo. Una barra del cricofaríngeo, que es causada por una impresión prominente del músculo cricofaríngeo, es reflejo de la incapacidad para relajar al máximo el esfínter esofágico superior durante el flujo de bario, con descenso sostenido de la distensibilidad. La disminución de la superficie transversal de dicho esfínter probablemente es causada por fibrosis. Este trastorno puede ser asintomático o ir acompañado de síntomas de disfagia orofaríngea con alimentos sólidos. El tratamiento de los pacientes sintomáticos suele ser quirúrgico y la respuesta es, en general, excelente. Divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos se encuentran en menos del 1% de los estudios radiográficos gastrointestinales y son responsables de menos del 5% de los casos de disfagia. Pueden presentarse en 3 localizaciones: por encima del esfínter esofágico superior, en el esófago medio y por encima del esfínter esofágico inferior. El divertículo de Zenker es una bolsa que protruye en sentido posterior sobre el esfínter esofágico superior. Esta protrusión se produce a través de una región triangular conocida como triángulo de Killian, limitada por encima por fibras del músculo constrictor inferior y, por debajo, por el músculo cricofaríngeo. Se cree que es causado por aumento de la presión hipofaríngea resultante de una reducción de la distensibilidad y del deterioro del mecanismo de apertura del esfínter esofágico superior. Los divertículos pequeños pueden ser asintomáticos, aunque el aumento de su tamaño se asocia a sensación de globo faríngeo, disfagia para sólidos y líquidos, regurgitación de alimento no digerido, halitosis y aspiración. Aunque los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento, cuando hay síntomas está indicada la cirugía abierta o endoscópica. Tras la cirugía, el pronóstico es excelente.
Divertículos medioesofágicos. Los divertículos medioesofágicos, que son evaginaciones focales en la mitad del esófago, se cree que están relacionados con alguna anomalía subyacente de la motilidad esofágica. Una tuberculosis previa podría explicar estos divertículos. Entre sus síntomas característicos cabe mencionar la disfagia, con o sin regurgitación, y el diagnóstico se suele establecer mediante radiografía con contraste de bario. La diverticulectomía con miotomía se reserva para pacientes sintomáticos. Divertículos epifénicos. Los divertículos epifénicos son hernias en la mucosa y la submucosa que se forman a través de las capas musculares en los 10 centímetros distales del esófago. Normalmente son causados por obstrucción funcional del esfínter esofágico inferior inducida por anomalías subyacentes de la motilidad esofágica, como acalasia o espasmo esofágico difuso, pero también puede estar asociada a obstrucción mecánica, producida por un leiomioma, cirugía previa, estenosis, tumor estenosante o membranas. Los divertículos epifrénicos pueden ser asintomáticos o producir disfagia, regurgitación, odinofagia, dolor torácico, pirosis o aspiración. El diagnóstico se establece tradicionalmente mediante radiografía con contraste de bario, aunque se recomienda la endoscopia para descartar una posible causa estructural de obstrucción, y la manometría para evaluar las anomalías de la motilidad subyacentes. Los pacientes asintomáticos no necesitan tratamiento. En cambio, los sintomáticos responden bien a diverticulectomía quirúrgica, reparación del defecto de la pared esofágica y alivio de la obstrucción subyacente, generalmente mediante miotomía y fundoplicatura parcial. Figura 138.8. Esofagografía con contraste de bario que muestra un esófago en sacacorchos en un paciente con espasmo esofágico difuso. El paciente presentaba disfagia, dolor torácico y hallazgos endoscópicos normales. Anillos y membranas. Los anillos esofágicos son áreas concéntricas de estrechamiento, generalmente en el esófago distal. El anillo de Schatzky es un estrechamiento fino, fijo, circular y de tipo membranoso que se forma en la unión gastroesofágica, generalmente en el borde proximal de una hernia de hiato. Su causa puede ser congénita, secundaria a un pliegue de mucosa redundante o bien estar relacionada con reflujo gastroesofágico. Es característico que se desarrollen síntomas cuando el anillo da lugar a una luz de 13 milímetros de diámetro o menos. Los síntomas clásicos son la disfagia y la impactación de alimentos sólidos. La mejor técnica diagnóstica es la radiografía con contraste de bario, en especial para anillos de más de 13 milímetros de diámetro que pueden haber pasado desapercibidos en la endoscopia. El tratamiento se basa en el uso de dilatadores de calibre grande, de al menos 18 milímetros de diámetro. La administración a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones puede prevenir las recidivas. La mayoría de los pacientes sufren recidivas si se procede solo a dilatación. Los anillos musculares que se localizan varios centímetros por encima de la unión escamocilíndrica están compuestos de mucosa, submucosa y músculo. El tránsito varitado y la endoscopia ponen de manifiesto una constricción focal de diámetro variable. El tratamiento óptimo es objeto de controversia. La dilatación solamente produce un alivio temporal y otros posibles abordajes son la inyección de toxina botulínica y la administración de anticolinérgicos. Las membranas esofágicas son áreas membranosas excéntricas finas de estrechamiento, que pueden aparecer en cualquier parte del esófago, aunque son más frecuentes en la región proximal del mismo. La patogenia de las membranas no se conoce, si bien se asocian a diversas enfermedades sistémicas, tales como trastornos cutáneos ampollosos, enfermedad del injerto contra el huésped crónica y anemia ferropénica. Hernia de hiato. La hernia de hiato se produce por herniación de elementos de la cavidad abdominal a través del hiato diafragmático. La hernia deslizante, o de tipo 1, en la que la unión gastroesofágica se desplaza por encima del hiato, es la más común. Las hernias de hiato de tipo 1 no suelen asociarse a síntomas o producen pirosis o regurgitación ácida. El tratamiento es el mismo que el de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Figura 138.9. Radiografía varitada del divertículo de Zenker, flecha, y el cricofaríngeo, punta de flecha. Figura 138.10. Tránsito varitado de un divertículo epifrénico esofágico. Figura 138.11. Tránsito varitado de un anillo de Schatzky. Figura 138.12. Tránsito varitado de una membrana esofágica. Hernia de tipo 2.
En la hernia de tipo 2, o paraesofágica verdadera, que es infrecuente, la unión gastroesofágica está en su localización normal, pero el fondo y partes de la curvatura mayor del estómago se hernían hacia el mediastino a lo largo del esófago. En la hernia de tipo 3 o paraesofágica mixta, la unión gastroesofágica y una parte significativa del estómago se hernían hacia el mediastino. Los dos tipos de hernias paraesofágicas se presentan con síntomas de molestias postprandiales, tales como dolor epigástrico, dolor torácico, plenitud subesternal, disnea, náuseas o vómitos. En hernias de hiato grandes en las que al menos un tercio del estómago está en el tórax puede haber anemia ferropénica. Las erosiones gástricas lineales sobre los pliegues gástricos se han mencionado como causa de pérdida de sangre crónica. Las hernias paraesofágicas asintomáticas no requieren cirugía, mientras que en las sintomáticas la intervención quirúrgica sí está justificada, dado el riesgo de estrangulación, hemorragia, perforación u obstrucción. El esófago en las enfermedades sistémicas. Enfermedades del esófago. Esclerodermia. Hasta el 90% de los pacientes con esclerodermia presentan afectación esofágica, lo que hace que sea la anomalía gastrointestinal más común en la enfermedad. Los signos manométricos y radiológicos clásicos son la ausencia de peristaltismo de los 2/3 distales del esófago y la hipotensión o dilatación del esfínter esofágico inferior en la manometría o radiografía, respectivamente. Estos signos se deben inicialmente a una neuropatía y posteriormente a una miopatía. La manifestación clínica cardinal es el reflujo gastroesofágico grave. También puede retrasarse el vaciamiento gástrico. La retención esofágica intensa determina, a veces, una esofagitis por cándida. La dilatación, en la radiografía, o hipotensión, en la manometría, del esfínter esofágico inferior apunta sin duda a este diagnóstico. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones es la base del abordaje terapéutico. Los cambios del estilo de vida, como la ingesta de comidas frecuentes y la evitación de las comidas durante la noche, reducen los síntomas gástricos. La cirugía antirreflujo puede exacerbar la disfagia al crear una zona de alta presión funcional en el esófago distal, por lo que está contraindicada. Desafortunadamente, numerosos pacientes padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica y están expuestos a riesgo de desarrollo de esófago de Barrett, estenosis de repetición y adenocarcinoma. Amiloidosis. La amiloidosis puede producir disfunción del músculo liso y el sistema nervioso autónomo, con afectación esofágica similar a la de la esclerodermia. Los pacientes experimentan disfagia y reflujo gastroesofágico grave, como consecuencia del peristaltismo esofágico y de la presencia de un esfínter esofágico inferior hipotenso. La disfagia no solo puede ser consecuencia de los cambios en la motilidad, sino también de rigidez esofágica difusa y de pérdida de distensibilidad debida a la infiltración amiloide de la pared del esófago. En ocasiones poco frecuentes se desarrolla un patrón similar al de la acalasia. Las manifestaciones esofágicas de la amiloidosis no mejoran con ningún tratamiento salvo el de la enfermedad subyacente, con administración de inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día. Otras enfermedades sistémicas. La dermatomiositis afecta principalmente al músculo estriado de la orofaringe y al esófago proximal, aunque en ocasiones el esófago distal pierde la función peristáltica. Los síntomas pueden ser orofaringeos o esofágicos dependiendo de la localización de mayor afectación muscular. A veces la disfagia es un síntoma de presentación inicial de la dermatomiositis, y el esófago se ve afectado en un porcentaje de casos comprendido entre el 10 y el 50%. El tratamiento se dirige contra la miositis generalizada, ya que no hay abordaje terapéutico específico para el esófago. En ocasiones el tratamiento de la deglución atípica resulta de utilidad. El retorno de la deglución suele retrasarse después de la recuperación de otros síntomas relacionados con el músculo estriado. La afectación esofágica en el lupus eritematoso sistémico no es tan importante como en la esclerodermia, la dermatomiositis o la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. La disfagia se registra en menos del 15% de los pacientes, y presenta una posible correlación con disminución de la salivación por síndrome de Sjögren, secundario, o reducción del peristaltismo esofágico. Otras causas de síntomas esofágicos en pacientes con lupus eritematoso sistémico son enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras esofágicas, infección esofágica y esofagitis inducida por medicamentos. La enfermedad de Behçet produce úlceras esofágicas en menos del 15% de los pacientes afectados.
Es característico que las úlceras se localicen en el tercio medio del esófago y a menudo se asocian a otras úlceras en el estómago, el ileón o el colon. Entre las lesiones esofágicas infrecuentes se cuentan las estenosis, las varices y las fístulas que conectan con la tráquea. Tales complicaciones pueden ser gravemente debilitantes. Enfermedad de Crohn. La afectación esofágica en la enfermedad de Crohn es poco habitual, aunque se ha descrito en un 1 al 2% de los pacientes. Ocasionalmente se registra enfermedad esofágica aislada. Las úlceras son las manifestaciones más comunes, aunque también se han descrito estenosis, fisuras, fístulas esófago-bronquiales, abscesos mediastínicos y lesiones afoides. Es característico que los pacientes refieran disfagia y odinofagia. El tratamiento y el pronóstico son los de la enfermedad de Crohn subyacente. En el síndrome de Ehlers-Danlos las hernias de hiato son comunes y es posible que se registren también defectos esofágicos estructurales, tales como divertículos epifrénicos gigantes, megaesófago y rotura esofágica espontánea. Trastornos cutáneos que afectan al esófago. El líquen plano afecta en ocasiones al esófago. La enfermedad suele desarrollarse entre la cuarta y la séptima década de vida. Histológicamente, las lesiones presentes en un porcentaje de pacientes comprendido entre el 25 y el 50% muestran un infiltrado inflamatorio linfohistiocytíco característico y queratinocitos basales apoptósicos conocidos como cuerpos de Civate. Lo habitual es que las lesiones aparezcan en la mucosa oral y en la lengua, si bien la enfermedad también puede manifestarse en otras áreas de la boca, el esófago, la conjuntiva, la nariz, la laringe, el estómago, la vejiga y el ano. La mayoría de los pacientes son asintomáticos o experimentan síntomas menores, aunque los pacientes con líquen plano esofágico grave a menudo desarrollan estenosis y pueden presentarse con disfagia, odinofagia y pérdida de peso. Las estenosis son típicamente proximales, aunque pueden ser de longitud y localización variables, y en ocasiones afectan a la mayor parte del cuerpo del esófago. Los pacientes pueden presentarse con líquen plano esofágico en ausencia de enfermedad extraesofágica. Los hallazgos endoscópicos, que pueden ser sutiles e inespecíficos, incluyen mucosa erosionada, anomalías focales hiperémicas y placa o pápulas submucosas. Los corticoides sistémicos en dosis elevadas, comenzando con al menos 40 miligramos de prednisona con reducción gradual durante 1 o 2 meses, a veces resultan adecuados, aunque al disminuir la dosis son habituales las recidivas. Se han ensayado también los esteroides por vía tópica. La dilatación y la administración intralesional de corticoides pueden aliviar los síntomas asociados a estenosis, aunque los síntomas reaparecen a menudo en menos de un año, por lo que se hace necesaria la repetición de la dilatación. Raramente las lesiones esofágicas del líquen plano pueden ser malignas. Pénfigo vulgar. Los pacientes de pénfigo vulgar que experimentan exacerbaciones agudas pueden presentar síntomas gastrointestinales superiores, disfagia, odinofagia o ardor retroesternal, en el 80% de los casos y lesiones de pénfigo esofágico constatadas mediante biopsia en el 50% de los casos. Es poco frecuente que el pénfigo vulgar quede limitado al esófago. El pénfigo paraneoplásico, descrito en la mayoría de los casos en relación con una enfermedad linforreticular, también afecta al esófago. Como las lesiones cutáneas, las lesiones esofágicas pueden ser ampollas flácidas o erosiones, aunque también pueden aparecer como líneas longitudinales. Pemfigoide membranoso mucoso. En el pemfigoide membranoso mucoso, pemfigoide cicatricial, el esófago es la localización más habitual de la afectación gastrointestinal, si bien la enfermedad esofágica se registra en menos del 15% de los pacientes. La enfermedad esofágica puede presentarse hasta 10 años después del inicio de la enfermedad y a veces es la única presentación de la misma. Los pacientes refieren disfagia y odinofagia. Es característica la presencia de erosiones, estenosis, bullas o membranas. El tratamiento suele ser el mismo que el de la enfermedad cutánea. En la epidermólisis bullosa distrófica, entre el 70 y el 95% de los pacientes desarrollan estenosis o estrechamientos esofágicos. Los estrechamientos son especialmente frecuentes en niños con epidermólisis bullosa distrófica recesiva, mientras que menos del 10% de los pacientes afectados por el patrón dominante de la enfermedad ha desarrollado estrechamientos a los 50 años de edad. Infecciones esofágicas. Enfermedades del esófago. Virus del herpes simple.
La esofagitis por virus del herpes simple, generalmente producida por el virus del herpes simple 1, es una enfermedad bien conocida en pacientes con inmunodepresión, que, no obstante, también puede afectar a personas inmunocompetentes. Es prototípica la presentación con odinofagia. La endoscopia y la radiología suelen mostrar numerosas úlceras y mucosa friable, predominantemente en el esófago distal. En las biopsias de mucosa se observan cuerpos de inclusión intranucleares característicos. Dependiendo de la gravedad de la afectación esofágica y del estado de salud subyacente del paciente, el tratamiento puede consistir en aciclovir intravenoso en dosis de 5 mg por kilogramo cada 8 horas durante 7 días, o aciclovir oral en dosis de 800 mg 5 veces al día durante 7 días, combinado con tratamiento sintomático. Candidiasis. La candidiasis esofágica es frecuente en pacientes con infección por VIH o con deterioro de la inmunidad celular debido a neoplasias hematológicas, tratamiento de inmunodepresión o diabetes mellitus. La candidiasis esofágica también se registra ocasionalmente en pacientes inmunocompetentes con éstasis esofágica significativa, como los que padecen acalasia o esclerodermia avanzadas. La presentación característica de este tipo de candidiasis consta de síntomas de odinofagia, disfagia y dolor torácico. En la endoscopia se detectan placas mucosas amarillo-blanquecinas, dispersas o coalescentes. Dada la alta prevalencia de candidiasis esofágica en pacientes con VIH, algunos médicos recomiendan el tratamiento de los pacientes con VIH sintomáticos de forma empírica, reservando la endoscopia para los síntomas refractarios. La candidiasis orofaringea leve se trata con clotrimazol tópico, un comprimido de 10 mg 5 veces al día durante un ciclo de entre 7 y 14 días, o nistatina, 600.000 unidades 4 veces al día durante entre 7 y 10 días, en tanto que el fluconazol oral, 100 mg diarios durante 7 a 14 días, se emplea en la candidiasis orofaringea y esofágica moderada o grave. El fluconazol o el desoxicolato de anfotericina B por vía intravenosa son opciones apropiadas para la candidiasis esofágica grave o para pacientes que no toleran el tratamiento oral. Figura 138, 13. Esofagitis candidiásica. Citomegalovirus. La infección por citomegalovirus del esófago se registra casi exclusivamente en pacientes inmunodeprimidos. Los pacientes infectados por VIH con recuentos bajos de CD4 son los afectados más habitualmente, aunque la infección también afecta a receptores de trasplantes bajo inmunodepresión o pacientes de cáncer inmunodeprimidos. Es característica la presencia de odinofagia grave con signos radiográficos o endoscópicos de úlceras esofágicas. El tratamiento suele consistir en ganciclovir intravenoso, 5 mg por kilogramo 1 o 2 veces al día durante 10 a 14 días, o foscarnet, 90 mg por kilogramo cada 8 a 12 horas, hasta que se produzca la curación. Esofagitis bacteriana. La infección bacteriana del esófago es poco frecuente, aunque se puede producir en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en los que presentan neutropenia y neoplasia maligna. Los pacientes se presentan con dolor torácico u odinofagia, o ambos, y la endoscopia pone de manifiesto lesiones extensas, generalmente en el esófago distal. La biopsia y la tinción de Gram detectan inflamación aguda y crónica y bacterias, habitualmente Gram positivas, sobre todo Streptococcus del grupo Viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, y organismos del género Bacillus. El tratamiento consiste en los antibióticos adecuados administrados por vía parenteral. Virus del papiloma humano. Las infecciones esofágicas por el virus del papiloma humano suelen ser asintomáticas. Las lesiones por virus del papiloma humano se encuentran con mayor frecuencia en el esófago medio o distal, donde aparecen como máculas eritematosas, placa blanca, nódulos o lesiones vegetativas polilobuladas. El diagnóstico se establece por detección histológica de coilocitosis, núcleo atípico rodeado por un anillo, presencia de células gigantes o tinciones inmunohistoquímicas. No suele ser necesario tratamiento, aunque las lesiones más grandes en ocasiones han de ser extirpadas por endoscopia. Otros tratamientos, como el uso de interferón, bleomicina y etopósido, han dado resultados variables. La infección por virus del papiloma humano aumenta el riesgo de padecer carcinoma epidermoide, aunque el valor de la vigilancia en este contexto no se conoce.